Hola, buenas tardes. Soy Lorena Camacho, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación, presento la actividad de funciones principales del marco teórico y su construcción. El marco teórico es parte fundamental en todo proceso investigativo porque permite sustentar teóricamente el estudio que deseamos orientar desde una perspectiva metodológica y se establece el diálogo entre el problema de investigación y los referentes conceptuales. En la presente actividad voy a tener como referencias tres autores. El primero del texto Cimentando un proyecto de investigación. Cuando me refiero al primero, siempre voy a enfatizarme a este texto. El segundo será cómo se construye el marco teórico de la investigación y el tercero, marco teórico, elemento fundamental en el progreso de la investigación científica. Ahí están sus respectivos autores. Se va a presentar un cuadro comparativo desde los criterios de la función principal en cada uno de los textos, relación con el objetivo de estudio, revisión de la literatura, las dimensiones o componentes en cada uno de los textos, la organización del contenido y las funciones específicas destacadas. Entonces, para el primer texto, fundamentar el estudio, la función principal es fundamentar el estudio para definir el problema y orientar la metodología. En el segundo texto se articula el objeto de estudio con teorías pertinentes para dar una coherencia global al proyecto y en el tercero se sustenta el estudio con teorías o antecedentes válidos que permitan orientar el proceso investigativo. La relación con el objeto en el primer texto, entonces surge una delimitación progresiva mediante la revisión de la biografía. En el segundo es inseparable, el objeto bien definido permite construir un marco claro y útil. Y en el tercero, el marco se construye a partir del planteamiento del problema, pero lo clarifica y lo delimita. Frente a la revisión de la literatura, entonces en el primer texto el autor contempla que es un paso clave que debe ser exhaustiva, progresiva y guiada por los objetos concretos. En el segundo texto debe ser un proceso más recursivo de lecturas, de reflexión, de síntesis y debe dirigir entre una lectura útil sin saturación. Y en el tercer texto, entonces, debe ser la primera etapa de construcción y debe ser selectiva, profunda y crítica. Las dimensiones o componentes de un marco teórico desde el primer autor debe ser una dimensión y componente conceptual y metodológico. En el segundo autor lo vemos más histórico y conceptual y metodológico. Y en el tercer autor lo vemos desde como un marco de referencia y un marco conceptual con estructuras integradas. La organización del contenido, según el primer autor, el marco debe tener y reflejar el avance progresivo del pensamiento del investigador. En el segundo autor debe separar lo que fundamenta la pregunta, la hipótesis, el diseño y cada uno debe tener un marco propio. Y en el tercero, el de los autores, se debe sistematizar la información y clasificar según los autores las teorías y variables. Y las funciones específicas destacadas de un marco teórico según los autores, en el primero se debe limitar el problema, debe inspirar ya la metodología y aporta los antecedentes claves. En el segundo, fundamenta la teoría y empíricamente la pregunta, hipótesis y el método a realizar y se debe plantear ya una coherencia total al proyecto. Y en el tercer autor, previene errores, establece hipótesis y evita una dispersión y sirve para clasificar datos orientando el análisis. Lo que tienen en común estos tres autores, los aspectos claves para la construcción del marco teórico, los autores definen claramente que se debe dar la definición del objeto de estudio, la revisión literaria debe ser crítica y sistemática, debe tener una organización y una estructura del contenido, debe ser una tridimensionalidad según el marco y se deben seleccionar fuentes confiables. Las funciones del marco teórico, desde una perspectiva de los tres autores, debe fundamentar la investigación, evitar duplicidades, orientar el análisis y ampliar el horizonte de estudio para promover un buen marco de referencia. Como conclusiones, el análisis de estas posturas permite concluir que el marco no debe ser un apartado aislado, sino que debe ser un componente estructural y articulador del proyecto de investigación. Los tres autores coinciden que su función es dar sentido y profundidad a la orientación científica del estudio y destacan los aspectos esenciales como la necesidad de una revisión bibliográfica que sea rigurosa, precisa según el objeto de estudio y la integración de una dialéctica
como en las demás partes de la investigación. Y debe construirse un marco sólido que implica tanto habilidades técnicas de búsqueda y análisis de información como de la comprensión profunda del fenómeno a investigar. Su elaboración debe ser cuidadosa y no solo se respalda la validez del estudio, sino que potencia su capacidad explicativa y su contribución al conocimiento científico. Esta es la referencia que se tuvo en cuenta para el presente trabajo. Muchas gracias.